Dios les bendiga, damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando, que Dios les hable, que Dios les bendiga hoy por medio de su palabra, que podamos estar conectados, sintonizados, puedan compartirlo o participar, ¿verdad? Por medio de su amén, de un icono ahí, un emoji, y que la palabra de Dios llegue, que al final de esto usted lo pueda compartir también, pueda llegar a muchas otras vidas. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer hoy la escritura, la palabra de Dios. Dios nos dio una palabra en Hechos 27, 1 al 4. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia. Nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Los vientos nos eran contrarios. Esa es la palabra de Dios, que Pablo iba, no de crucero, iba apresado, iba preso por predicar la palabra de Dios, iba a ser trasladado a Roma, iba a ser llevado por barco. Lo habían golpeado, lo habían querido matar, había gente que se había juramentado que no iba a comer, que no iba a beber hasta que no matara a Pablo, y Pablo tiene que salir, ¿verdad?, de la ciudad, es llevado preso, y el evangelio, ¿verdad?, que lleva a Pablo no se detiene, él sigue hablando. Aquí nos siguen explicando qué pasó en ese recorrido, en ese momento, y vemos que el evangelio no se detiene. El evangelio se detiene si el cristiano se detiene. Vuelvo a repetir, el evangelio no se detiene si solamente que tú y yo nos detengamos. Nosotros somos los que podemos detener el evangelio. Jesús dijo: ningún arma forjada contra ti prosperará. Eso dice la palabra en Isaías. Pero Jesús dijo que nos daba potestad sobre todo principado y potestad, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañaría, que ni aun las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. La única forma de que el evangelio se detenga es cuando nosotros mismos nos detenemos. Pablo no se detenía, el evangelio no se detenía. El cristiano verdadero no se detiene porque las circunstancias son adversas. Dice aquí que los vientos les eran contrarios. Los vientos son contrarios. Cuando usted predica la palabra, cuando usted habla del evangelio, cuando usted busca de Dios, va a tener que entender que van a venir vientos de oposición, vientos contrarios, vientos de adversidad. En tierra Pablo sufría oposición, y en la tierra, en el mar también. En tierra o en mar hay oposición, y si fuéramos o pudiéramos estar en los aires, también hay oposición. Es más, dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Imagínense entonces, en donde quiera en la tierra, donde estemos va a haber oposición. Tenemos que saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque no tenemos un mensaje bonito, tenemos un mensaje celestial, un mensaje directo, un mensaje de la palabra de Dios. Somos una contracultura. La gente no quiere oír, pero el mensaje que Dios está dando para nosotros hoy, para la vida y la situación de las personas. No es un evangelio light, es un evangelio de poder. Dice la palabra de Dios el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo que vas a oír, lo que vamos a hablar, lo que estamos anunciando es el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria a Dios esta mañana, dele gloria al Señor, porque aunque haya vientos contrarios, Jesús está con nosotros. Dios es nuestro capitán, y vamos a poder avanzar y vamos a llegar a nuestro destino. Dice el versículo 7: navegando muchos días despacio. Sí, quizás a veces el avance en la vida cristiana no es tan rápido como quisiéramos nosotros ver la obra de Dios avanzada y llenada la tierra con el evangelio. Vamos despacio, llegando a duras penas también. Me sorprendió esta palabra, ¿verdad? Pensé que era de nuestro dialecto, de nuestro vocabulario mexicano, a duras penas. Pero ahí está en la Biblia, llegando a duras penas. No sé cuántos vivan a duras penas, pero ahí está esta frase. Frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Otra vez el viento los detenía. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Buenos Puertos. Levante su mano y diga: en Cristo Jesús
Aunque el viento de oposición se levante y sople en contra mía, yo llegaré a mi destino, llegaré al propósito de Dios, llegaré a un buen puerto porque Jesús va conmigo, Jesús es mi capitán. Denle un aplauso al Señor esta mañana, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque creemos que tú nos has marcado un rumbo, una ruta y vamos a llegar a buenos puertos. Ese lugar le llamaban buen puerto, buenos puertos, y llegaron ahí, sí, no sin lucha, no sin oposición, no sin dificultades. Hoy la gente dice, a ver, entonces, ¿dónde está? Si Dios está, ¿por qué permite esto? Si Dios está, ¿por qué muere tal persona? ¿Por qué murió tal personaje? No estamos exentos de sufrir oposición, no estamos exentos, es más, es natural, es normal que suframos este tipo de cosas, pero sabemos que vamos a llegar a buen puerto. Dice que navegaron a sotavento. Sotavento es un aire que cuando le da a la nave es directo. Ese es, se me olvidó el nombre, barolento, barbento, no sé, pero es cuando le da de frente. Cuando le da de espalda es sotavento. ¿Qué quiere decir? Que la nave a veces se hacía del lado más fuerte es de uno y del lado donde se levantaba era el otro. Entonces de frente a la vela y detrás de la vela ellos iban recibiendo aire, ¿verdad? Y a veces ladeaba. Eso es lo que ocurría cuando iban costeando la sotavento, es que iban como en zigzag, con un bamboleo. Por la causa del viento, a veces podía hasta levantársela o, ¿cómo se llama? Ladearse la nave. Y esto era algo que ocurría mientras más fuertes eran los vientos. Yo no sé cuántos han viajado, cuántos les guste subir y trasladarse en bote, en yate. A mí ya no. Ya no, se ve muy bonito, muy romántico, lo hemos planeado, lo hemos hecho algunas veces, un par de veces. Una vez cruzamos de Honduras a una isla que se llama Roatán, pero ya desde que te dan tu bolsita y tu chaleco, algo va a pasar. Todo el que subiera tenga su bolsita y su chaleco salvavidas. Entonces, pues sí, después supimos, no para qué era el chaleco, pero sí para qué era la bolsita. Me puse verde y corrí al baño, ¿verdad? En otro lugar, pues no tuve el tiempo, no me dieron bolsita ni nada. Y en un momento me dijeron, ponte al frente, ponte a la parte del frente del yate, ahí te va a dar el aire y te vas a despejar. Y estuve ahí, sentado en la parte del frente, recostado, pero cuando dijeron de repente, tal lado hay las tortugas, mire, vamos a detener, hay tortugas. Y cuando se paró la nave, se empezó a mover más feo. Y como había tortugas, pues había que darles de comer. ¿Usted me entiende? Había que alimentarlas. ¿Qué quiere decir? Que para mí no es grato, para mí no es bueno. Mi estómago no está hecho para el mar. Todavía para el aire podemos hacerlo, para la tierra, pero no para el mar. Estos aquí también tenían que sortear dificultades en el mar. No es fácil por la tierra, mucho más difícil por el mar. Pablo, la primera cosa que yo veo, primero que el evangelio no se detiene. La segunda, que Pablo advierte del peligro. Nuestro evangelio no se va a detener y nuestro evangelio anuncia lo que va a venir. El evangelio es anunciar y prevenir para no lamentar después. Dice el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, dice. Nuestro evangelio es eso. A veces a la gente le molesta que le digamos, ¿verdad?, que hay una vida futura, que hay un destino, un cielo eterno, pero también hay un lugar donde Dios no quiere. ¿Cómo un Dios de amor va a mandarnos al infierno? ¿Cómo un Dios de amor va a castigar a sus hijos? No, Dios no quiere. Dios por eso vino, se hizo hombre, murió por nosotros para que ninguno de nosotros tuviéramos que padecer eternamente en ese lugar. Pero aunque no queramos, aunque la gente lo quiera ignorar, no quiera oírlo, es el mensaje. Hay una vida eterna y hay una muerte eterna. Hay una gloria con el Señor, pero también hay un fuego y lago de azufre. El evangelio no nos va a gustar que nos prevengan, pero es necesario prevenir y amonestar. Hay un lugar donde estaba yo leyendo, pasó un huracán tremendo, un huracán terrible, y destruyó muchas casas. Se les había anunciado, se les dijo que venía, ahí las noticias le dijeron que venían, algunos salieron, pero otros no.
Otros dijeron no nos va a pasar nada, vamos a tomar precauciones, cerraron puertas, ventanas, las reforzaron, pero dijeron no volvemos a pasar por esto. Y otros no, otros ignoraron, algunos huyeron, otros se prepararon y otros ignoraron la advertencia. Dice que llegó la policía porque en un lugar cercano a 100 metros de la playa, estaban haciendo una fiesta para celebrar que venía el huracán. Llega la policía y les toca, les dice, tienen que abandonar este lugar. Dijo, no, usted no me da una orden, si no me arresta, no me explica, no me voy a ir, no tiene una orden judicial, no me voy a ir, esta es mi casa. Y entonces la policía pues no pueden hacer nada, no los obligan, le dicen es que va a venir, entienda que va a venir. Y ellos no hacen caso. Se va el policía, se va la gente, ¿verdad? Se van a resguardar y cuando llega ese lugar es devastado. Se les anunció, se les avisó, se les dijo y no quisieron oír. No quisieron, a veces la gente no quiere oír. Dice, Pablo les amonestaba, versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Pablo, como siervo de Dios, él está viendo algo que la gente natural no ve. Tenemos que entender los tiempos y el pueblo de Dios tiene que ver mucho más allá que lo natural. Pablo les dice, yo veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Está diciendo, podemos perecer. La situación es de alto riesgo. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento, un huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón es un fuerte viento, ¿cómo explicarlo? No se llamaba Euroclidón, sino así se le nombraba. Cuando soplaba un fuerte viento del noreste, venía fuerte y arrasaba. Es un Euroclidón, es algo muy fuerte. En Guatemala, por ejemplo, le llaman chocomil, y vamos a cruzar de un lugar a otro, un lago, y una hermana no quiso meterse al bote. Íbamos de Panajachel a Santiago Atitlán, y la hermana dijo, no, porque ahí está el chocomil. Ahí hace chocomil. Yo dije, pues chocomil, pues nos van a dar en el bote. No, ella no quiso, nos esperó en Panajachel, que fuéramos a hacer nuestro recorrido. Y después entendimos que el chocomil era así, era la parte donde se movían mucho las aguas, donde hay choque de aguas, y se hace como un chocomil. Ahí había un lugar, no chocomil, era un viento huracanado. No era un lugar, era el momento en que llegaba ese viento. Venía un viento, una suave brisa, dice, del sur, pero después llegó un viento muy fuerte contra esta embarcación, contra este pueblo, contra este lugar donde iba Pablo. Se les advirtió, dijo, ya era muy tarde, pero ya, ¿qué quiere decir? No, había pasado mucho tiempo, era la fecha en donde venía invierno, ya no era la mejor época para navegar, pero no hicieron caso, siguieron adelante, ignoraron la advertencia de Pablo, ignoraron la voz de Pablo. ¿Qué sabe Pablo? Él es un preso. ¿Qué sabe Pablo? Es un religioso. ¿Qué sabe Pablo? Es un fanático religioso. No hay que oírlo. Hay varias razones por las que el centurión no quiso escuchar a Pablo. Varias, podemos dar muchas explicaciones, ¿verdad? ¿Qué sabe Pablo? Es un preso, no tiene voz ni voto, él está preso, nadie le pidió opinión, no tiene por qué hablar. Es un fanático, él es un apóstol, es un predicador de una secta religiosa, está loco. Y lo ignoraron. Hay varios motivos, aquí nos menciona algunos la palabra de Dios. Dice que como había pasado mucho tiempo, la impaciencia. El primer motivo para ignorar la palabra de Dios, para ignorar a Pablo que les advertía, era la impaciencia. Ellos ya querían llegar, querían terminar rápido ese recorrido. No podemos esperarnos más meses, vamos a llegar rápido, vamos a acelerar el camino, vamos a acelerar nuestro recorrido. A veces nosotros también queremos todo rápido, instantáneo. Queremos que nuestro marido cambie, ¿verdad? Que la esposa cambie, que los hijos cambien, que todo cambie, pero ya se tardaron. Y hay cosas que nosotros tomamos, ¿verdad? Que podemos cambiar con la ayuda de Dios rápidamente. Y hay otras que han tomado mucho más tiempo. Bueno, porque esto lo pude dejar y esto no puedo. Hay cosas que son rápidas, otras son más lentas, ¿verdad? Un cambio duradero va a tardar más tiempo. Queremos todo rápido, queremos todo ya.
Queremos salir. ¿Cuántos quieren salir ya a su casa, volver a hacer su vida diaria? Pero si no hemos entendido qué es lo que Dios estaba hablando, si no hemos entendido qué es lo que Dios quería, y la impaciencia, dice, ya salgamos para junio, para mediados de junio. ¿Cuándo va a ser? Ya queremos salir. La impaciencia nunca ha traído nada bueno. Entonces, cuidado con la impaciencia. 4 peligros cuando enfrentamos Euroclidones en nuestra vida. Todos vamos a enfrentar tormentas, todos vamos a enfrentar oposición, situaciones difíciles, de alto riesgo. El primer peligro cuando hay una situación así es la impaciencia. Levante la mano todos los pacientes. La mayoría somos ¿qué? Impacientes. Todos los pacientes, levanten su mano. Así le llaman en el hospital los pacientes, y los pacientes no tienen nada de paciencia, y los que atienden a los pacientes menos. Ponga su mano aquí y diga, ¿qué paciente soy? Serenidad y paciencia. Uno es paciente hasta que no lleva prisa. Uno es paciente hasta que no lo incomodan. Te puedes recorrer, te puedes hacer, ya nos rompieron la paciencia. Realmente no somos pacientes. La presión, la oposición, los vientos contrarios hacen que surja lo que en realidad somos. Siempre ha estado ahí nuestra impaciencia, pero hasta que viene una oposición lo saca a flote. La segunda cosa, dice que ignoraron a Pablo, ignoraron el consejo que les daba Pablo. Dice el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Le daba más crédito. ¿Tú qué sabes, Pablo? ¿Tú qué sabes? Vamos a hacerle caso a los expertos. Él oyó la voz de los expertos. Y ese es un peligro. No digo que sean malos, no digo que no haya que oírlos, no hay que buscar información, pero si usted oye a todos los expertos, hay 2 grupos ahí. Unos dicen de esto del coronavirus y otros dicen no. Unos dicen que fue plantado, otros dicen que no. Y ya no sabemos. Los expertos también se equivocan. La gente con conocimiento, nunca habíamos pasado una pandemia, entonces no podemos decir todos son expertos. ¿Quién lo ha vivido? En esa ciudad donde yo le dije que algunos huyeron, otros les advirtieron, ¿verdad? A todos les advirtieron, pero unos huyeron de la ciudad, otros se prepararon y otros la ignoraron. Los que se prepararon, algunos de ellos ya habían pasado 3 o 4 tormentas antes, dijeron no pasa nada. Sí, se pone feo, pero se sacuden, se rompen algunas cosas, pero vamos a salir. Ellos confiaron en su experiencia y muchas veces, ¿verdad? Oímos la voz de esos expertos, pero la Biblia dice que si no conocen a Dios tendrán conocimiento, pero no son sabios. Amén. La sabiduría de Dios es mucho mejor que la sabiduría de los hombres, dice la palabra de Dios. Los expertos, diga conmigo, los expertos también se equivocan. Los expertos también se equivocan. Hay que oír la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios. ¿Quién es más experto? ¿Quién es más sabio? Dice que Dios prende a los sabios en su astucia, ¿verdad? Dios es más sabio, conoce todo más que el ser humano. El ser humano es limitado en su conocimiento. Dice Jeremías 17:5, versión NTV, nueva traducción viviente. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Los que ponen su confianza en simples seres humanos, por más doctorado, por más científico. No estoy descalificando la ciencia, no me malentiendan, no estoy calificando a la gente que se ha preparado, pero a veces hay cosas que ellos no saben. Amén. Que ellos no saben, no podemos confiar. Dice: maldito el que pone su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. ¿A quién hay que oír? A Dios. Dice: ellos son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Cuando oímos la voz de los expertos financieros que auguran la peor crisis de la historia, peor que el crack de Estados Unidos, peor que la devaluación de tal año, ¿verdad? Entonces entra una psicosis, entra un temor, y si no iba a haber eso, ahora puede que sí lo haya por todo lo que se está diciendo. Serán como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Hermano, Dios no quiere que vivas sin esperanza, pero eso pasa cuando oyes la voz del hombre en lugar de oír la voz de la palabra de Dios. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Eso es los que oyen al hombre y no oyen el consejo de Dios. Versículo 7, ahí entramos nosotros. Diga amén. Pero benditos
Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Aleluya, una vez más. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Diga, Dios es mi esperanza, en Dios está mi fe, en Dios está mi confianza. Yo creo a Dios y a su palabra. Amén, amén. Dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía, ni los largos meses en cuarentena. Están vigorosos, verdes, ¿verdad? Están fructíferos, están sanos, están protegidos. Eso no dice, pero esto como es lo que estamos viviendo, hermano, porque le has confiado a Dios, porque has confiado en Dios como tu proveedor, como tu fuente. Dios te ha dado, Dios te ha multiplicado, Dios te ha protegido, Dios ha provisto para ti, para tus hijos. Bendito sea, porque ha puesto tu esperanza en Dios, porque ha puesto tu confianza en Dios. Tus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Oiga la voz de Dios, oiga la voz de la palabra de Dios y no la voz del hombre, no la voz de los expertos, no la voz de ellos. Hermanos, los expertos decían que la tierra era plana. No sé si ha llegado a oír que la tierra era plana cuando la Biblia habla de la redondez de la tierra en Isaías 40:22. No lo busque, pero ahí está la redondez de la tierra. Mucha gente pues pensaban que esto era plana. Pensaban que la tierra era plana y que estaba puesta sobre una gran tortuga o sobre elefantes que la cargaban. Esa era la mitología, esos eran los expertos, ¿verdad? Esa era la enseñanza. ¿Dónde está la tierra? La tierra está plana, la tierra está puesta sobre una gran lomo, ¿cómo se llama? La caparazón, el caparazón de una gran tortuga gigante, ahí está puesta como una mesita. Otros pensaban que era un Atlas, un hombre gigante que tenía el mundo cargado, ¿verdad? Así. Y cuando había un temblor, ¿qué pasó? Es que está cambiado de pie. Esa era la voz de los expertos. No. Cuando la tierra dice que era redonda, cuando la palabra de Dios dice que la tierra es redonda. Amén. Cuando Job ya decía, Job 26:7, Dios cuelga la tierra sobre nada, no está detenida sobre una mesita, ni sobre la tortuga, ni sobre 2 o 3 elefantes, ni sobre ese gigante, sobre el lomo de ese gigante, sino está puesta en el espacio. La tierra ya lo dice. La tierra menciona el ciclo del agua, la tierra habla de constelaciones, habla de estrellas y de galaxias, cuando los expertos ni sabían todavía de eso. Entonces, más vale confiar en la palabra de Dios, aunque nos tachen, ¿verdad? Aunque nos ignoren como está ocurriendo, como ha ocurrido, como ocurrió con el centurión. El centurión le hizo caso a la voz de los expertos, al dueño de la nave y al capitán del barco. Ustedes que dicen, no le hagan caso, sí llegamos, sí podemos, vamos a salir adelante. Y les vino esta situación inesperada. Hicieron caso al voto de la mayoría, versículo 12. La mayoría acordó zarpar. Cuidado con el voto de la mayoría también. No nos podemos mover por lo que diga la mayoría. Si hoy hiciéramos una encuesta, ¿existe coronavirus? La mayoría dice que no. La mayoría va a decir que no existe. A mí no me ha tocado, yo no he visto a nadie. No. Pero ¿qué dicen de otros que sí se han enfermado? Entonces no podemos tomar las decisiones por lo que diga la mayoría. Mamá o papá, haga una votación ahí en casa y pregunte quiénes quieren que usted cambie, que su carácter cambie, que sea más pacífico, más paciente. Vamos a hacer votación. Si usted se mueve por la mayoría, bueno, pues la mayoría estamos de acuerdo que tiene que cambiar muchas cosas. Amén. Haga una votación, a ver, y diga, a ver si la persona más gordita que está ahí en casa se debe de meter a dieta. ¿Qué opinan? Todos votamos porque sí, porque ya está muy pasada de kilo. Que baje hoy. Vamos a votar para que... Usted no se mueve por eso, usted no decide por la mayoría, por lo que la mayoría diga. Pero en este caso, este centurión se movió como muchos de nosotros por lo que digan los expertos. Y a veces la gente se espera, ¿verdad? O busca para ver qué dicen ellos. No le pregunta a Dios, busca ahí las noticias. Ve la mayoría, lo que la mayoría diga, opina y sigue lo que la mayoría dice, en lugar de buscar lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? La desesperanza. Dice que ellos vinieron a perder toda esperanza. Versículo 20.
no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Perdieron toda esperanza cuando hacemos caso de hombres, cuando hacemos caso de la mayoría, cuando no le hacemos caso a la palabra de Dios, tomamos decisiones equivocadas que luego nos llevan a lugares secos, a lugares desiertos, a una vida que no es la que anhelamos, pero no le hicimos caso a la palabra de Dios, y entonces perdemos toda esperanza de salvación. ¿Cuánta gente hoy esté sin esperanza? ¿Cuánta gente ya ve todo oscuro? ¿Cuánta gente dice, ya no voy a llegar al final, ya no voy a ver esto, ya no voy a ver aquello, ya no se va a cumplir tal cosa? Y empezamos a caer en esa desesperación. Este mensaje no es para que usted entre en desesperación, sino al contrario, para que levante su fe, para que levante su confianza, para que ponga en Dios, el Dios de nuestra esperanza. En Él confiamos. Amén, amén y amén. Dele fuerte un aplauso al Rey. Diga, Señor, en ti está mi confianza. Yo no vivo en oscuridad, yo no vivo en tiniebla, yo no vivo en depresión, yo vivo en esperanza. Y que dice la palabra de Dios que el amigo de Dios, Abraham, se fortaleció esperanza contra esperanza. Entonces nosotros tenemos que andar en esperanza, hablar esperanza. Como le pusieron a los municipios, a las ciudades, me impactó ahí también. Ya va a haber fases, se va a ir saliendo de esta pandemia, de esta contingencia por fases, de acuerdo a un semáforo, fase 1, el rojo, el anaranjado, el amarillo y el verde. Y de acuerdo a cómo esté el estado, así van a estar. En el estado donde estamos, en qué estado vivimos, y ahí qué semáforo hay. Y en donde ya no hay, en donde no hay peligro, le llaman los estados de la esperanza, porque están en verde. El de la esperanza. Pero si alguien debe de vivir en esperanza, somos tú y yo. Si alguien tiene esperanza siempre de vida, de salud, de seguridad, de salir adelante, de prosperidad, ese es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Benditos los que ponen su confianza, benditos los que le han creído a Dios, lo hacen a Él Señor de su esperanza y de su confianza. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la tercera? La tercera son las circunstancias. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Soplando una brisa del sur. Recuerden, una brisa diferente, no hacía frío, sino una brisa cálida. Ellos sintieron bienestar, ellos sintieron bonito. Y dijeron, no, sí podemos, mira qué bonito se siente. Las circunstancias parecían propicias, pero la palabra de Dios les daba la advertencia. Aunque todo suene muy bonito, cuidado. Aunque a veces las cuestiones parecen muy óptimas, las oportunidades parecen muy buenas, que no se pueden desaprovechar, si la palabra de Dios te dice cuidado, si la palabra de Dios te dice no vayas, si la palabra de Dios te dice no te acerques, obedece a la palabra de Dios. Amén. Entonces cuidado con lo que ven tus sentidos. Debemos de ser precavidos. Ellos se guiaron por los expertos, se guiaron por el voto de la mayoría, por la impaciencia también, por las circunstancias que parecían óptimas, favorables, pero unos kilómetros atrás, unas millas adelante, todo se oscureció, vinieron la tormenta, vinieron fuertes vientos, el Euroclidón vino sobre ellos, algo que ellos no se esperaban porque no lo habían visto. No podemos vivir por lo que vemos, debemos de vivir por la fe, por la confianza, por la esperanza en Dios. Versículo 14, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Cuarto peligro, dejarse llevar. Vivir una vida abandonada, vivir una vida al ahí se va. Y esto es peligroso también, ese es un gran riesgo, pero mucha gente vive así, en cada fase, cada circunstancia que hemos visto, cada peligro que hemos visto, decisión mal fundamentada, ahí se ha quedado mucha gente y muchos se quedan en esta parte, dejarse llevar. Viven una vida sin planes, sin sueños, sin metas, se abandonan y se dejan llevar, que el río se los lleve, que el mar se los lleve, que a donde vayan se los lleve. Si tú no tienes un propósito en mente, a cualquier lado que llegues es bueno. Si tú no tienes un plan, un propósito, una meta, un destino, pues da igual cualquier camino. Eso es el peor que podemos tomar también. Dice, nos abandonamos y nos dejamos llevar. Tu negocio
irá bien si lo abandonas, si lo dejas al ahí se va. Pues, ningún liderazgo va a poder prevalecer así. Esa es una lección. Hay un liderazgo que se llama laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Las aguas van a tomar su cauce. Déjalo, ¿para qué hacemos? Pero cuando nosotros dejamos las cosas pasar, no van a mejorar. Al contrario, se va a ir deteriorando. Tu ministerio, si tú lo dejas abandonado, si lo dejas que ahí al aire se va, no va a crecer, no va a producir, no vas a sobresalir. Al contrario, se va a hundir ese barco. Si tu matrimonio lo abandonas, tu relación familiar la abandona, la relación con tus hijos lo abandonan o lo empiezan pues ahí se va. ¿Cuánta gente vive así, dejándose llevar? Pues así es tu papá, pues así es tu madre, pues así son los hijos, pues así es mi papá. Y empezamos a abandonar ya nuestra relación, a que se vaya por donde sea. Ya no hacemos nada para enderezar ese barco. Ese es el peligro. Versículo 29. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas. ¿Cuántas? 4 anclas. 4 anclas. Un barco con 4 anclas. Por películas, por referencias, pensamos solamente, los que no hemos estudiado, hasta que estudiamos, ¿verdad? Pensamos que había un ancla. Hemos visto leven anclas, pero dice, ¿verdad? Bajan las anclas o leven anclas cuando las levantan. Dice, ellos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. 4 anclas. En alta mar, un barco no sobrevive si no tiene un ancla. Voy a repetirlo. Un barco no sobrevive si no tiene un ancla. Nosotros no podemos navegar por el mar de la vida sin un ancla. Y dice la Biblia que Dios, nuestra fe, es un ancla. Es un ancla firme, dice Hebreos 6:19. Esta esperanza, otra vez, la esperanza es un ancla firme. Escuche esto. Vamos a ponerlo acá. Dice, esta esperanza es un ancla firme. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Esta esperanza, diga, la esperanza es el ancla de mi alma. Eso dice la palabra. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. La gente que anda inestable, la gente que está preocupada, la gente que se le hunde el barco porque no tiene una ancla firme, no tiene una esperanza en quien confiar, un ancla que lo afirme. El ancla entonces era para dar estabilidad, para dar firmeza. Es lo que en un carro también es un freno, ¿verdad? Podemos manejar a alta velocidad, pero si no tenemos con qué frenar, nos vamos a matar. Lo mismo el barco necesitaba tener una ancla confiable. Ellos no una. ¿Cuántas tenían? 4 anclas. Las anclas en la Biblia han sido símbolo de la esperanza. Un ancla. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, decía un himno que algunos llegamos a cantar en nuestros tiempos. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos, no sé qué más. Pero bueno, 4 anclas. Quiero mencionarles esas 4 anclas. Hay varios tipos de ancla, pero 4 principales. Número 1, el ancla de vela. Esta nunca la había oído, pero se la voy a mencionar. Es un ancla no de hierro como nosotros la imaginamos, es un ancla de tela, tipo paracaídas. Entonces cuando el barco va avanzando y tiene que bajar su velocidad, ¿cómo le hacen? ¿Cómo meten freno? Tienen el ancla, pero si el ancla está más corta que la profundidad de la tierra, no va a llegar, va a quedar a medio mar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo pueden bajar? Usando el ancla de vela. Es como un paracaídas que lo avienta, cae en el agua y los va deteniendo. Va bajando la velocidad. Nosotros necesitamos ese tipo de ancla en nuestra vida. Vivimos, como yo le decía, con la impaciencia, con la aceleración, con la rapidez del mundo. Y rápido se nos van los días y rápido. Y Dios dice, necesitas esa ancla también. Que Dios nos metió freno. Nos metió 40, 50, 60 días, no sé cuántos van a pasar. Nos metió un freno ahí, pero un frenón. A ver si ahora le haces caso. A ver si ahora me pones atención. Si no le pones atención, si no aprovechas este tiempo para oír a Dios, para conectarte con Dios, yo no sé cuándo lo va a hacer, hermano. No sé cuándo. 80, 60 días, no sé cuántos llevamos ahí. Y no oíste a Dios, y no entendiste el plan y el proyecto. Vas a seguir rápido, pero ¿a dónde? ¿A dónde si ni siquiera sabes el camino? No vas a llegar a un buen puerto. Vas a llegar a un Euroclidón. Y es lo que Dios no quiere. Los que
¿Están entendiendo? Digan amén. Entonces se deja caer en el agua para que el arrastre sobre el mar disminuya la velocidad. La segunda ancla es el ancla temporal. Este es temporal, es una ancla que se usa cuando van a estar poco tiempo en una bahía. No saquen la grandota, no saquen la de siempre, usen un ancla temporal. Hay personas que tienen una esperanza, un ancla temporal. Creen por un tiempo, confían por un tiempo, pero después, pero no muy grande, ¿verdad? Pero no muy largo. Tiene esperanza, pero temporal. Sí, yo creo que vamos a salir rápido. En una semana, y no, tardó una semana, entonces yo ya no creo. En un mes, no creo. Y vamos perdiendo la esperanza. Nuestra esperanza no puede ser temporal. Nuestra esperanza tiene que ser permanente en Dios. Él dijo y Él va a cumplir. Amén. Usted tiene que creer en Dios permanentemente, poner su confianza en Dios permanentemente. Esta gente que solo tiene una esperanza breve, pequeña, cree por un tiempo y luego cae en desesperación. Sí, voy a esperar que Dios haga algo. No, pero es que ya vi a la iglesia y no ha cambiado. Acaba de llegar, hermano. No, pero es que ya fue el taller y no cambió. O sí cambió algo, pero no todo. Hermano, no desespere. Es que ya estamos en el 2020 y con esto ni siquiera novia tengo. ¿Qué tal si no me caso? Calma. No se desespere. Dile a tu hermano ahí, no te desesperes. No te desesperes, no actúe con impaciencia, porque la impaciencia lo lleva, y todo esto que hemos dicho lo lleva a la desesperanza. Número 3, la tercera ancla es el ancla de trabajo, es el ancla principal del barco. El arca principal del barco. No necesita ser muy grande, puede ser aún relativamente pequeña. Fíjese, ¿cuántos tienen esperanza? Yo, ¿qué tamaño? Pues chiquita o grande. No es tanto el tamaño. ¿Cómo medimos el tamaño de nuestra esperanza? El arca de un barco no necesita ser muy grande. Dice que un ancla de 22 kilos puede estabilizar un barco de hasta 2000 kilos. ¿Qué proporción hay los matemáticos? Un ancla de 22 kilos puede detener o estabilizar a un barco de 2000 kilos. No necesita ser muy grande, necesita ser muy firme nada más. Amén. El ancla de trabajo, algo que nos mantiene ahí anclados. En buen término es ese, un ancla donde cuando estamos trabajando, cuando estamos sirviendo en la obra de Dios, nuestra vida permanece en esperanza, nuestra vida permanece anclada. Unos van, otros vienen, pero tú no te vas, tú estás firme ahí permanentemente, estable, en estabilidad. ¿Por qué? Porque tu esperanza es un ancla que te ha mantenido ahí, tu fe está ahí firme. Los barcos van y vienen, se zangolotean, se hunden, pero tú sigues ahí porque el trabajo, ¿verdad? El ministerio, la obra de Dios te mantiene firme. Amén. El pecado te apartará del ministerio, o el ministerio te apartará del pecado. Tú decides, tú escoge ahora. Escoge ahora. ¿Qué es lo que vas a hacer? En buen ejemplo, pues eso significa, ¿verdad? Que nuestra ancla es como algo firme, es un ancla de trabajo que nos da estabilidad. Número 4, el ancla de tormenta. El ancla de tormenta, ese es para las situaciones más difíciles. Yo no sé cuántos ya echaron el ancla de tormenta ahorita, el ancla de dificultad en lo que estamos pasando. Puede haber dos, puede haber una en proa y otra en popa. Se utiliza cuando el barco se encuentra en medio de una tormenta peligrosa. Cuando nuestra vida está anclada en Cristo, debemos de confiar que nada, ni la más feroz tormenta nos puede destruir. Ni la más feroz tormenta, adelante o atrás, ¿verdad? Él nos protege, Él es nuestro capitán, Él va con nosotros. En la medio de la tormenta, Él está ahí con nosotros. Amén. Amén. Ancla de vela, ancla temporal, breve, dura un poquito de tiempo nada más, funciona un poco de tiempo. Ancla de trabajo es algo permanente, es algo que está ahí, ¿verdad? No habla de su trabajo, hablo de la obra de Dios, no habla de su trabajo, algo que lo ancle, pero muchas veces así es. Yo no puedo servir porque mi trabajo, yo no puedo servir porque no tengo tiempo, porque mi trabajo, porque mis ingresos, porque el negocio, eso se vuelve un ancla que lo detiene, que no lo deja avanzar.
Y el ancla de tormenta, cuando viene una dificultad fuerte como esta que estamos viviendo, como otras que quizás vamos a pasar, tenemos que tener firme, ¿verdad?, nuestra esperanza, que es el ancla, es la confianza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Escriba ahí amén, por favor. Ahora, para terminar, ¿qué hacer en una tormenta? ¿Qué hacer cuando viene un Euroclidón? 4 cosas, 4 anclas, 4 cosas. Las 4 anclas que yo le voy a decir hoy, ya le mencioné físicamente las que son, le voy a mencionar hoy simbólicamente o espiritualmente. ¿Cuáles son las 4 anclas que tú debes de usar o que podemos usar? Hechos 27, 22 dice el apóstol Pablo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Buen ánimo. Primer ancla, mantenga el ánimo. Yo los exhorto. Pablo está en la misma dificultad. Pablo está en el mismo barco, amenazado, ¿verdad?, por los fuertes vientos, ladeado el barco. Bueno, si fuera yo, ya andaría verde. Ya hubiera volteado el intestino, ¿verdad?, al revés, como el calcetín cuando se lo quitan. Ya, ¿por qué? Porque no aguanta mi estómago. Y Pablo no era Superman, pero lo hizo. Pablo estaba ahí. Mire, dice en Corintios, 2 de Corintios, que él sufrió 3 naufragios. 3 naufragios. 3 veces he padecido naufragios. Y Corintios, según los teólogos, lo escribió antes que Hechos. Se escribió después el libro de los Hechos. Entonces, si cuando escribió Corintios, 3 años antes de esta situación, de Hechos 27, ¿qué número de tormenta era? 4. Pasó 4 tormentas, pasó 4 naufragios ahí, porque ahorita vamos a ver el pasaje. Pero pasó 4 naufragios en su vida. Fue un experimentado en quebranto, fue experimentado en tormentas, hermano. No por su voluntad muchas veces, pero venían esas cosas y las tuvo que pasar. Pero él siempre mantuvo su esperanza y su buen ánimo en Dios. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Solamente de la nave. Pero le está diciendo: tu vida y la de todos los que estamos aquí estará salvo. Yo te declaro hoy, tu vida está salvo. Tu vida está en las manos de Dios. No vamos a morir, no vamos a padecer, no vamos a pasar nada de esto, porque estás en la mano de Dios. Solamente mantén tu esperanza, mantén tu ánimo arriba. Alábale, glorifícale, porque Él es digno, porque Él es glorioso, porque Él está contigo. Amén. Mantén tu ánimo arriba. Hablábamos hace 8 días de las mamás felices. La mamá tiene que ser alegre. Y nuestra vida ahora como cristianos debe de ser más alegre. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Dios, ¿verdad?, es el que nos levanta cada día. Mantengamos nuestra vida en alabanza, en gloria, en ánimo. Mantengan buen ánimo. Hermano, ¿cómo le puede decir eso a gente que está temiendo que se va a hundir? Que gente que quería escapar. Escuche. Dice el pasaje en este capítulo, usted lo puede ver después, que los propios marineros, expertos, profesionales, de generación en generación habían sido quizás esa ocupación, esa profesión, ese oficio, querían huir. Ellos querían agarrar el esquife, que era el salvavidas, para salir. Y Pablo le dice al capitán o al centurión: si estos se van, ahí sí vamos a perecer, así es que no los dejes, y mejor cortan las amarras del bote para que se vaya. Gente quería salir del barco, tenían miedo, estaban espantados, aterrorizados. Y Pablo en medio de eso dijo: ¿qué les pasa? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué se preocupan? David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios, alábale. Alábale, confía en Dios. Él es Dios, Él sigue siendo Dios. Su mano no se ha cortado, Él no está dormido, Él no te ha abandonado. Él está atento a las oraciones del pueblo. Él está atento a tu voz y a tu oración. Amén. Y escucha tu alabanza. Este es un momento para glorificar también al Señor. Dice que en un barco inglés atravesaba por una tormenta. Se aproximaba una tormenta fuerte. Este joven que lo escribe, llamado Juan Wesley, en su juventud, va por ese barco inglés. Todos los ingleses, los marineros ingleses, atemorizados, espantados. Ya habían pasado 2 tormentas en solo 3 meses, venía la tercera. En 3 meses de navegación, 3 tormentas. Ya habían pasado 2, venía otra más fuerte. Ya les habían roto el mástil central del barco. Estaba todo destrozado ya el barco.
2 tormentas muy fuertes y habían salido y venía una tercera. Viene otra tormenta, amarren esto, hagan lo otro. Y el joven Juan Wesley ve esta situación, pero ve también que a un lado hay un grupo de cristianos alemanes que ellos permanecen en completa calma. Ellos permanecen citando versículos de la Biblia, citando salmos, cantando, confiando en Dios. Y él dice, ¿y estos qué les pasa? Todos atemorizados, todos angustiados y preocupados porque viene una tormenta. Y ellos cantando y ellos citando textos. No lo puedo entender, pero ahí fue el momento que dijo, estos son diferentes. Hay algo en ellos que yo no tengo. Dijo que se preocupó más por ellos, lo inquietaba más la situación de ellos. ¿Por qué hacían eso? Que la propia tormenta. ¿Cómo podían tener paz, tener calma cuando el barco estaba a punto de naufragar? ¿Cómo podían tener paz cuando sus vidas estaban al filo de la muerte? ¿Qué hacía? Dice, que su esperanza fuera tan firme, tan férrea, y la de él tan débil. ¿Qué tenían estos hombres que él no tenía? Tenían a Cristo. Tenían a Cristo Jesús. Él se convierte, él recibe a Jesús, se vuelve un fundador, ¿verdad? Un predicador, un fundador de varias denominaciones cristianas, lo tienen a él como su padre, como su fundador. Pero ¿en dónde vino? Cuando vio a alguien que no estaba triste, que no estaba desesperado, que no estaba angustiado, que en medio de la tormenta cantaba y alababa a Dios. Así como Pablo, en medio de la prisión cantaban himnos a Dios y los presos los oían, pero lo cantaban y glorificaban al que vive, al que reina, al único Dios verdadero. Y la cárcel se estremeció, la cárcel se llenó de su gloria, se abrieron las prisiones, las cadenas y salieron, ¿verdad? Salieron de ahí. Por medio de la alabanza, en medio de esa alabanza, ellos recibieron, como estos marinos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. La gente puede ver, bueno, ¿por qué ustedes están tan confiados? Bueno, ¿por qué ustedes siguen cantando? ¿Por qué ustedes siguen, ¿verdad?, manteniendo ese ánimo, ese buen humor? Yo no sé si eso está en tu casa. ¿Cuánta gente hoy he escuchado que está pidiendo oración, aún el pueblo cristiano? Es que en los hogares, como están tanto tiempo juntos, ya se están pegando, ya se están peleando, ya no se aguantan. Y uno dice, pues, ¿pero cómo? Es que sí, es que como está tan fuerte la crisis, como está tan fuerte el estrés, ellos lo que hacen es pelear. Pues sí, pero si ese hogar es de Dios, si ese hogar es cristiano, si Cristo vive y habita en cada uno de esos corazones, va a haber paz, va a haber armonía, va a haber alabanza. Amén, va a haber gloria, va a haber presencia de Dios. Versículo 23. Porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿En quién confiaba Pablo? En la palabra de Dios. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿A quién sirve usted? Yo soy de Dios, pero ¿le sirve a Dios? Pablo servía a Dios. Por eso estaba tan confiado. Ha estado un ángel conmigo. Él estuvo en oración, él estuvo en comunión con Dios. Porque el barco es uno, representa tu vida. El ancla es la fe. Pero el ancla sola no puede, necesita una cadena. Esa cadena es tu comunión con Dios. ¿Qué tan larga es esa comunión con Dios? Si no, no va a llegar. No va a llegar a tierra. ¿Sí me explicó? Una arca cortita, o sea, el ancla fuerte, firme, pero con una cadena muy corta, no va a llegar a detenerse a la tierra. Ese es el tiempo de buscar. Ese es el tiempo de adorar. En nuestra casa de repente oigo que tal y empieza a orar. Otras veces entro a mi cuarto y está mi esposa ahí orando. Otras veces pues yo soy el que estoy en el teclado en la noche cantando. Entonces no necesitamos decir, nos toca orar, es que hay que orar, sino que cada uno sabe, ¿verdad? Cada uno mantiene una relación con ese Dios. Esa es por eso cuando viene una prueba, una dificultad, nuestra confianza es Dios, porque hemos mantenido esa relación. David decía, en el día que temo, yo en ti confío. David no estuvo exento de preocupaciones, dijo, pero el día que temo, en ti confío. El día que hay problemas, yo pongo mi confianza en ti. Pablo servía a Dios. Lucas y Aristarco servían a Pablo. Fíjese, a Pablo lo llevaban preso. Lucas, bueno, pues era médico, nos conviene que vaya un médico, pero tú no vas, Aristarco. Se piensa, los comentaristas dicen que Aristarco
tuvo que haber dicho que era el esclavo de Pablo. Y así lo traían, como el esclavo. Quizás no tenían los mismos privilegios, no tenían la misma comida, no tenían un lugar, un derecho a una cama, no sé, pero tú eres el esclavo. Sí, yo soy el esclavo del preso Pablo. Por eso Pablo lo manda a saludar en otra epístola. Dice Pablo, Aristarco, compañero mío, compañero de mis prisiones, porque Pablo iba preso. Lucas, como médico, les convenía que fuera, pero Aristarco se asumió como esclavo para servirle a Pablo. Pablo servía a Dios, Aristarco servía a Pablo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para servirle a Dios? El apóstol no se dejó guiar por los que conducían la nave, sino que consultó a Dios y Dios le respondió. Envió un ángel. He estado esta noche un ángel conmigo. Hay una palabra de Dios para tu vida hoy. Tienes que entender que Dios te dice, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Confía en Dios. No se va a perder nada. Algunas cosas materiales tal vez, pero las vidas, Dios te ha concedido la vida de todos los que están contigo. Por uno que oró, por uno que mantuvo su ánimo, por uno que no dejaba de confiar en Dios, Dios le dice, Dios te ha concedido la vida de toda la tripulación. 276 personas por la fe y la esperanza de uno. Wow. Yo sé que muchos de los que están ahí son bendecidos por la fe de otro, por la confianza de otro, por el ancla firme. Ellos han dejado de creer, se han desestabilizado, se han querido apartar del camino, pero ha habido alguien que está anclada su vida en Cristo Jesús y que no se mueve. Vienen tormentas, vienen vientos, sacuden, pero ella está ahí firmemente anclada en Cristo Jesús. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuda sin comer nada. Por lo tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. No deje, primero, de confiar en Dios, ¿verdad? Que dijimos, mantenga el ánimo. Número 2, confíe en la palabra de Dios. Número 3, no deje de alimentarse. Y no hablo físicamente. Aquí hablaba físicamente. Ellos llevaban 14 días sin comer, necesitaban comer para recuperar fuerzas, pero por la desesperación, por la oscuridad, dice que no se veían ni la luna ni las estrellas, en la noche total y absoluta oscuridad. Ellos no sabían a dónde iban, si iban a chocar con algo, si se iba a hundir el barco, y habían dejado de comer. Es muy fácil que en una crisis la gente actúa así. Es muy fácil que en una crisis la gente deje de comer la palabra de Dios, deje de comer la presencia de Dios. Hoy estamos obligados a quedarnos en casa, pero nadie nos obliga a no comer. Come, aliméntate, llénate de la palabra de Dios, llénate de su presencia, busca de la palabra, lee la palabra. Hoy te tenías que haber puesto el reto. Tantos días yo tengo que haber leído ya todo el Nuevo Testamento en 2 semanas, en semana y media, hasta en una semana puedes leerlo. Aliméntate de la palabra. No dejen de comer. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias. Fue agradecido, honró a Dios, bendijo a Dios cuando comió el pan. Esa actitud tiene que permanecer. Y partiéndolo, comenzó a comer. Bueno, pues yo sí voy a comer. Agarró el pan, lo bendijo a Dios por el pan, lo comió, y esto motivó a otros. La cuarta ancla es anima a otros. Anímate tú para animar a otros. Mantente animado para que puedas animar a otros. Anímalos, ayúdalos, motívalos hoy. Levanta su fe, impulsa su fe. Dales una esperanza. Vamos a salir. Dios ha dado esta palabra. Vamos a estar bien. Amén. Y no solo bien, yo declaro que en muchas cosas vamos a estar mejor que antes. Dios va a hacer grandes cosas. Dios ha estado preparando todo para que lo que venga ahora sea mayor. La gloria postrera sea mayor que la primera. Dice el versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Dicen barriga llena, corazón contento. Todavía no han comido, pero tenían el ánimo. Antes de comer, el buen ánimo no vino porque comieron, vino porque Pablo los animó, les dio la palabra. No teman, un ángel de Jehová ha estado conmigo. Yo tuve una plática con Dios
Dios me habló, me dijo que ninguno de nosotros vamos a morir. Así es que vamos a comer. No nos vamos a morir. Y esto los animó y ellos comieron de buen ánimo, de buen agrado. Y si éramos todas las personas en la nave, 276. 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave entregando el trigo al mar. Ya habían comido, empezaron a quitar todo lo que estorbaba. Pablo animó a otros, dio gracias a Dios, alabó a Dios, gracias por la vida, gracias por la comida, en medio de una peor circunstancia, porque eran vientos tremendos, hermano, terribles, sacudían mar ahí. Los expertos tenían miedo, los marineros tenían miedo, querían huir. Pero Pablo confió en Dios. Versículo 44. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron, dice, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos. Todo ocurrió como Dios lo había dicho. Todos se salvaron como Dios lo había dicho. Dios ha dicho que Dios se ocupará de ti. Ocúpate de lo mío y yo me ocuparé de lo tuyo. Por causa de un hombre como el apóstol Pablo, Dios libró a 278 personas que no confiaban en Dios, que confiaban en otras cosas. Pero por la fe, por la esperanza, por la confianza del apóstol, Dios lo honró. Y así Dios va a honrar nuestra vida. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. O ponte de pie, por favor. De los expertos, no en la voz de la mayoría, sino en la voz de Dios. He estado con un ángel, he estado con Dios y me habló y me dijo que ninguno de ellos morirá, que ni un cabello de su cabeza será tocado y perecerá. Y usted puede decir, digan lo que digan, tu vida está en mis manos y yo me ocupo de ti, yo me ocupo de tus hijos. Padre, gracias te damos, Señor, saldremos, llegaremos a buenos puertos. Estamos ahí, estamos en la ruta, estamos en tu camino, Padre, en ese propósito, en ese destino que tú nos has marcado. Hay vientos que se levantan para detenernos, pero vamos a llegar a nuestro destino, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde. Estamos confiados en Dios, usemos esa ancla firme, que es la que pasan años, pasan vientos, pasan adversidades y nos hace permanecer firmes en Cristo Jesús. Dios le guarde, le amamos, bendiciones. Mi refugio.